Bienvenidos a la Madriguera Friki. En el vídeo de hoy realizaremos un organizador inspirado en la casa Slytherin. Lo primero que haremos será doblar hacia arriba todo el borde de la lata con ayuda de unos alicates. Seguidamente pasaremos un taco de lija por todo el exterior. Para hacer la serpiente de Slytherin, lo que hice fue imprimir una imagen de la serpiente y la fijé a la mesa de trabajo con un poco de cinta de papel. Luego coloqué un trozo de papel de los que se utilizan para hornos encima y con la pistola de silicona caliente repasé toda la silueta. Antes de que seque por completo la silicona, pasaremos el dedo por encima para dejar nuestras huellas y ayudar a darle un aspecto más natural. Para simular las escamas de la piel de serpiente, utilicé este utensilio que se utiliza para hacer la manicura. Pero antes recortaremos los bordes sobrantes para obtener una silueta más realista. Ya tenemos los bordes cortados y he hecho algunas escamas. ¿Veis la diferencia? Lo que haremos será presionar y levantar ligeramente para que queden marcadas las escamas. Para pintar la serpiente utilicé una pintura de uñas color verde lima brillante. La pinté en el sentido de las escamas, sin dejar ningún hueco libre. Cuando seque la primera mano, le pasaremos una mano por la parte de atrás. Cuando la serpiente esté seca, lo que haremos será pintarla con pintura acrílica color verde oliva. Esta vez en sentido contrario a las escamas, para que penetre bien en los huecos. Y sin dejar secar, limpiaremos con un trapo en el mismo sentido de las escamas. Pintaremos el ojo con pintura acrílica de color negra y ese es el resultado de nuestra serpiente de la casa Slytherin. Una vez terminada la serpiente, procederemos a trabajar con la lata. En esta parte utilizaremos cola de carpintero y cáscara de huevo. Antes de usarla, debemos quitarle la capa protectora que lleva dentro. Lo que haremos será untar la lata con cola de carpintero, colocar trozos de cáscara de huevo encima y con la ayuda de un burel o un palillo partiremos los trozos en pedazos más pequeños y los acomodaremos cubriendo todos los huecos. Este proceso lo haremos en toda la lata, dejando un hueco en el medio para colocar la serpiente y las hendiduras de los extremos quedarán libres. El siguiente paso será pegar la serpiente a la lata. Para ello utilizaremos silicona caliente.
Lo primero será fijar un punto de la serpiente a la lata para ir pegando al resto con mucho cuidado. Una vez pegada, retiraremos los excesos con la ayuda de un cúter o bisturí. Una vez retirados los excesos, llenaremos todos los huecos con cáscara de huevo, dejando el extremo inferior libre. Cuando hayamos terminado de llenar todos los huecos, daremos una mano de cola por toda la lata. De esta forma, contaremos con una fijación extra. Cuando seque por completo, pintaremos toda la lata, exceptuando la serpiente, con el mismo verde oliva que utilizamos para la serpiente. Dejaremos secar durante algunas horas. El siguiente paso será pintar la lata utilizando pintura acrílica de color negro. Lo que haremos será pintar una pequeña parte y seguidamente limpiaremos con un trapo. Lo que queremos conseguir con esto es darle un toque de profundidad a nuestro trabajo. Una cosita, si te animas a hacer esta manualidad o alguna otra que hayamos hecho en otro vídeo, házmela llegar a nuestra página de Facebook y la publicaré en el próximo vídeo. Pues ya hemos terminado y este es el resultado de nuestro trabajo, el organizador de la casa Slytherin. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales para que llegue a magos y brujas de todo el mundo. Suscríbete si aún no lo has hecho y no olvides accionar la campana para que una lechuza te avise de la llegada de un nuevo vídeo. Otra cosita, si lo deseas puedes seguirnos en Facebook e Instagram. En estas redes sociales voy adelantando las publicaciones y comento en lo que estoy trabajando cada semana. No te lo pierdas. En la cajita de información te dejo los enlaces. Y recuerda suscribirte. Si no lo haces, tragarás babosas. Hasta el próximo vídeo.